Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Como tuve oportunidad de contarles a través de mis redes, recientemente comencé una maestría en marketing y desde luego hay un amplio número de lecturas obligatorias que es mi deseo compartir con ustedes. Así que hoy no hablaremos de literatura propiamente dicho, sino que conversaremos un poco acerca de la primera aproximación que he tenido a las marcas y el mercadeo a través de un muy interesante libro. Avancemos entonces presentando al autor. Andy Stallman es un argentino nacido en Buenos Aires en 1969, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano y en Periodismo de la Universidad Católica Argentina. Cuenta además con estudios de posgrado en Comunicación de la Universidad de San José en Filadelfia, Estados Unidos, y en Dirección de Marketing de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha ocupado posiciones directivas en empresas como Lacoste y Aeropuertos Argentina 2000. Es consultor en los 5 continentes, profesor invitado de un amplio número de universidades y recipiente de un sinnúmero de premios. Stallman publicó su primer libro en 2014, Brand of On, el branding del futuro, que siendo un éxito comercial fue seguido en 2016 por Human of On, ¿está Internet cambiándonos como seres humanos? Libro que también alcanzó un nivel de superventas. En 2020 lanzó al mercado Totem, un libro que aborda el preponderante papel de las marcas en nuestra sociedad y sobre el que discurriremos el día de hoy. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de tener a Totem, el libro de Andy Stallman en mis manos, jamás consideré la verdadera importancia de las marcas en nuestra sociedad. Un rol tan relevante de estas en nuestro contexto solo era posible dentro del ámbito de la ciencia ficción y en términos generales siempre presentado desde una perspectiva distópica en la que las grandes corporaciones han desplazado los aparatos estatales a un segundo plano o los han extinguido por completo para hacer del lucro la única razón de ser de las personas, de las instituciones y de la existencia misma. Entonces Totem se presenta como aquella mano que se encarga de quitar el velo de los ojos y muestra la verdadera capacidad y el alcance real que tienen estos iconos corporativos para transformar el mundo, si así se les antoja, por fortuna de una manera positiva en la mayoría de los casos. Las marcas han dejado de ser una simple imagen compuesta de figuras, tipografías y colores cuya función era identificar un producto para convertirse en algo más profundo y trascendente, un símbolo alrededor del que se agrupan cientos, miles y millones de personas, por supuesto, dependiendo de lo local o global de la marca, que comparten gustos, creencias y convicciones y que consumen los productos o servicios marcados por esa imagen porque se sienten identificados y representados por ella. En la medida que estos consumidores han tomado conciencia del impacto que la humanidad tiene sobre los otros seres con los que comparte el mundo, incluyendo a sus propios congéneres y sobre el planeta mismo, han erigido una serie de exigencias para las marcas y solo aquellas que no se han limitado a ajustarse a esta nueva realidad, sino que además la han adoptado como una razón de ser de sí mismas, han logrado, además de contribuir a hacer de la Tierra un mejor lugar, convertirse en tótems, asegurando así la preservación y ampliación de su base de consumidores, que al igual que los creyentes de una religión, son quienes las mantienen vivas. Como bien lo señala Stallman en su libro, una de las mayores preocupaciones ergo exigencia de los consumidores actuales frente a las marcas es la reducción del impacto de la actividad humana y empresarial sobre el medio ambiente y el cambio climático. No obstante, cita varios ejemplos de las nefandas consecuencias ambientales que han tenido las acciones de grandes corporaciones multinacionales, lo que las ha puesto en el ojo del huracán y ha hecho que sean objeto de repudio por la opinión pública, convirtiéndolas en términos generales en todo lo opuesto a un tótem y mostrando que no todo es color de rosa en el mundo corporativo. Pero el medio ambiente no es la única preocupación. Estas también existen alrededor de la corrupción rampante de los gobiernos, del rol de la mujer en la sociedad actual, de la diversidad cultural, del impacto de la tecnología en la forma en la que nos relacionamos, del impacto de esa misma tecnología en nuestra privacidad y en la calidad de la información con la que nos nutrimos, de la profusión de paparruchas y de cómo estas son aceptadas como verdades absolutas por un amplio número de la población. Pero todas estas preocupaciones son oportunidades para las marcas, son el espacio que requieren para transformarse y sin dejar de ser un ente para el lucro, pasar a ser algo aún más completo y trascendente, ser organizaciones que no solo entregan dividendos a sus accionistas, sino que destinan una importante parte de su rentabilidad para ser las abanderadas de una causa y corregir lo que está mal u optimizar lo que está bien. Sin embargo, si una marca quiere en realidad convertirse en un tótem, no basta con que se declare el paladín de una causa u otra, sino que debe haber coherencia entre su hablar y su obrar.
Debe ser auténtica y estar convencida desde la alta dirección hasta el más humilde de sus colaboradores de ello. De lo contrario, parecerá hipócrita y su base de consumidores, al sentirse traicionada, la abandonará por una que en realidad cumpla con lo que dice. El posicionamiento de una marca ya no es solo un tema de publicidad y calidad del producto, es mucho más amplio. Es un asunto de impacto en el mundo y en las personas. Es un tema de experiencias y sentimientos. El asunto es que la relación entre las marcas y los usuarios dejó de ser meramente transaccional y se convirtió en algo emocional. Las marcas que conectan con nuestras emociones y lo hacen de una manera honesta y consistente en el tiempo son las que se quedan con nuestro corazón y nuestra billetera. Porque nos sentimos a gusto, porque nos sentimos bien tratados, identificados y porque sentimos que a través de nuestra compra, a través de esa marca, construimos. Desde hace más de un año no como en McDonald's, a pesar de que sus hamburguesas y helados me gustan muchísimo. Dejé de comer allí después de ver El Fundador, la película que cuenta la historia de esta organización, y dejé de hacerlo porque en ella encontré el retrato de un hombre de negocios exitoso, sí, pero despiadado, que además no cumplió su palabra. El que ese personaje hubiera incumplido una promesa, que les aseguro que no era menor, para mí fue suficiente razón para no volver a esta cadena de restaurantes. Y soy consciente de que posiblemente mi familia y yo no hacemos la diferencia para un negocio de ese tamaño, pero corrobora lo que Stallman propone en su libro. Corrobora que la emoción lo es todo entre las marcas y sus creyentes. Los dos primeros tercios del libro son una disertación muy interesante, aunque un tanto repetitiva, alrededor de esto que someramente les acabo de presentar. La repetitividad del texto puede obedecer a un afán del autor de asegurar que su mensaje cale en el lector o un poco a la carencia de estilo desde la perspectiva literaria. Sin embargo, la lectura es muy amena, entretenida y edificante y consigue que el mensaje quede. El último tercio del libro aborda temas de actualidad que claramente tienen que ver con el mundo corporativo, las marcas y nuestra sociedad en general, pero parece un tanto desconectado del tema central de la obra y se siente más como el deseo del autor de darle visibilidad a sus propias reflexiones y conclusiones al respecto. Sin embargo, carece de la contundencia de las dos primeras partes del texto. A pesar de estos detalles menores, el libro como un todo es sólido, entrega información interesante y útil de una manera agradable y ágil y lo hace de una forma que torna la lectura atractiva no solo para los interesados en el marketing, sino para cualquiera que quiera entretenerse y al mismo tiempo ampliar su conocimiento. Por tanto, me complace decirles que Totem de Andy Stallman es definitivamente una lectura recomendada. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.